Bueno, muy buena tarde para todos. Mi nombre es Luis Rodolfo Polanco Gil. Yo soy el catedrático de la asignatura de Derecho Internacional Público 1, que es la parte que toca enseñar en este semestre. Y me presento a ustedes y me pongo a las órdenes a efecto de impartir el conocimiento, la información que se va generando en torno a las diversas instituciones que integran el derecho internacional público. De tal manera, pues, que el día de hoy les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta materia, a este curso, en esta jornada vespertina, a efecto de ir escudriñando cada una de las diversas instituciones que integran esta rama, esta disciplina del derecho que se denomina derecho internacional y que por la serie de actividades que realiza o donde se desplaza, en donde ejecuta su quehacer, pues definitivamente lo vemos situado dentro del ámbito público, pero en este caso en el ámbito del derecho internacional, que tiene en alguna forma, en alguna medida, su forma de actuación dentro del derecho interno, dentro del quehacer de los estados, que son los que en determinado momento van a ejecutar y aprobar estas normas del derecho internacional público como tal. De esa cuenta, vamos a decir que ¿a qué se refiere esta disciplina jurídica internacional? ¿Cuáles son la bibliografía del curso que nosotros vamos a utilizar para sacar avante nuestro curso? Y entonces, al efecto, les informo que la bibliografía de este curso se encuentra en la parte final del programa mismo, del programa de la asignatura. Dice bibliografía para el curso, y dentro de ellos están algunos textos, algunos manuales y libros que tienen más utilización en el desarrollo de nuestro curso de Derecho Internacional Público 1 y del Derecho Internacional Público 2, por supuesto, toda vez que cuando hablamos de Derecho Internacional, hablamos de
un derecho en sí, pero que para los efectos propios de la didáctica se divide en Internacional Público 1 y en Internacional Público 2 para ir teniendo una secuencia congruente con respecto a la evolución de la materia. Entonces, cita acá en la bibliografía del programa, que alude al programa, y en primer lugar, en el número 1 dice que está el libro del doctor Carlos Larios Ochaita, de Derecho Internacional Público. Este es el libro de texto, es el libro base, es el manual que nosotros seguiremos en la evolución y dinámica de este curso en particular. De tal manera que si lo pueden adquirir, está bien, me parece correcto, porque él mismo es la base de este curso. Es el libro de Derecho Internacional Público del doctor Carlos Larios Ochaita, que Dios lo tenga en su seno. Fue maestro de esta casa de estudios y como un aporte fundamental, pues ha dejado este manual quien ordena todo el programa y lo desarrolla a través del análisis que él hace de cada una de las instituciones que van integrando el derecho internacional público. Entonces, por eso es un libro importante y es el libro que en la facultad se toma de referencia para ir impartiendo el mismo. Luego tenemos otro libro escrito no menos, ni más ni menos que por otro catedrático insigne de esta facultad, como lo fue el doctor Julio César Centeno Varías, que según sé no está dentro del país, pero sin embargo ha dejado este aporte importante para las nuevas generaciones, para las juventudes como ustedes, en el análisis del derecho internacional público. Dejó un libro denominado Derecho Internacional Público, que también desarrolla cada una de las diversas instituciones de nuestra asignatura. Como les decía, el doctor Julio César Centeno Varías también fue uno de los destacados catedráticos de esta amada facultad en uno de los tiempos más difíciles de la misma y que dio un aporte bastante importante en el desarrollo de las cátedras en las cuales intervino con la finalidad de formar a las distintas, como les decía, a las distintas generaciones. Luego tenemos un libro de Michel Akerkut que se denomina Introducción al Derecho Internacional. Este es de la Alianza Editorial de Madrid, de 1975, y forma parte también del acervo bibliográfico de nuestra asignatura. El libro de Montiel Argüello, Manual de Derecho Internacional Público, también, que tiene una serie de análisis importantes de las diversas
organizaciones, de las diversas instituciones de carácter internacional que generan derecho, generan normas jurídicas de derecho internacional público y que trascienden a los estados mismos. Luego tenemos el libro El Mexicano Modesto Seara, que es un libro de derecho internacional público también importante porque trae al estudio coherente del desarrollo del derecho internacional público, de su conformación, de sus organizaciones de carácter continental, de carácter regional, del carácter subregional, que son importantes para entender el derecho internacional público, que en la actualidad se está viendo bastante violentado como resultado de las acciones de los estados. Luego tenemos el libro de Alfred Bedros, de Derecho Internacional Público, que también es importante en la dinámica, en el desarrollo del análisis de esta asignatura nuestra. Juan Manuel Estupiñán, Derecho Internacional Público, sobre esto, sobre el uso del territorio, es decir, sobre un punto determinado, específico, especializado del programa, importante porque forma parte, es un elemento fundamental de los estados que son, que conforman las instituciones de derecho internacional. Este hace el análisis detenido con relación al uso del territorio, como les decía, un elemento importante, un elemento fundamental de los estados, porque sin el mismo no tenemos sencillamente estado, porque no hay territorio. Juan Francisco Echeverry, tenemos el derecho internacional, este es sobre una rama ya especializada, toda vez que él hace el análisis sobre normas del derecho internacional del ambiente que son importantes y necesario de analizar, toda vez que sobre el mismo pende la existencia misma de la humanidad. Es decir, que hace poco en Egipto se desarrolló el foro del derecho al ambiente, en el cual se hicieron una serie de observaciones importantes con respecto al ambiente, fundamentalmente al cambio climático, a detener el avance de la temperatura del ambiente para preservar a la especie humana y a las especies que conviven y perviven dentro del ámbito terráqueo, dentro de ese globo terráqueo. Tenemos también el libro de Rodrigo Salvatierra, que se relaciona con la solución de conflictos internacionales de Argentina, allá se escribe, y importante toda vez que los estados, como la humanidad misma, en su interrelación,
en su convivencia tienen una serie de diferencias, de discrepancias que los pueden llevar en un momento determinado a rebasar y sobrepasar esas diferencias y llevarlos a circunstancias que afecten ya de manera violenta no solo su integridad territorial, sino que además de ello la convivencia pacífica que ponga en riesgo también con estas acciones violentas, con estas acciones bélicas, la vida de los conciudadanos de los estados que se encuentren en conflicto. De tal manera que él plantea en su libro la solución de conflictos internacionales, que nosotros también la tenemos dentro del libro del Derecho Internacional Público del doctor Larios Ochaita, cuando hace referencia también a la responsabilidad de los estados con respecto a sus acciones, con respecto a su actuar, con respecto a su quehacer en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Importante la búsqueda de consensos, importante la búsqueda de acercamientos, de la creación de distintas formas de solución, la creación de puentes entre las partes que los conlleven a un diálogo franco, a un diálogo directo que permita la solución de los problemas y que aleje cada vez más el flagelo de la guerra, que puede afectar, como les decía, la integridad del territorio, pero además de ello, y lo fundamental, es la vida humana. Y la vida en sí, dentro de todos los territorios, dentro de estos territorios de los estados, porque también son las diversas especies que se ven afectadas como resultado de este flagelo que afecta o puede afectar a la humanidad misma, como ya lo sufrieron y lo sufrimos en nuestros propios territorios, pero que se sufrió con las diversas guerras que se han llevado a cabo en los diversos estados, en los diversos periodos en los que inclusive se ha involucrado la humanidad misma dentro de esos actos irracionales que han hecho perder millones de vidas de seres humanos como resultado de esos actos de irracionalidad que no permiten en un momento establecido llegar a acuerdos en los cuales con los cuales se pueda resolver los problemas que se presentan, más allá de la superioridad étnica que se quiera plantear en un momento determinado, más allá de la superioridad que se quiera tener dentro por parte de algunos estados sobre otros y sobre los cuales se quiera sobreponer
un criterio a través de métodos no ecuánimes, métodos no pacíficos, sino que a través de medios violentos de acción. De tal manera que eso es parte de nuestra bibliografía que nos permitirá ir ahondando en el tema del derecho internacional público en su primera parte, Derecho Internacional Público 1, y que nos permitirá también entender el quehacer en el ámbito internacional, nos permitirá entender los diversos confrontaciones existentes de los estados y que tienen alguna afección en contra en nuestras sociedades. Tenemos, y les voy a subir para que lo tengan ya en la siguiente clase, el programa de estudios. Les pregunto, algunos tienen ya el programa de estudios aún y cuando el mismo ya está subido a la página de la facultad. Les pregunto. Sí, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Sí, ya lo tenemos. Les agradezco a cada una de ustedes. Ya, licenciado. Muchas gracias. Eso significa que sí están ahí y que están atentos a la clase de hoy. Vamos a traer a cuenta nuestro programa de estudio para que a partir del día de hoy ya tengamos una idea general, porque eso es lo que vamos a ver, lo vamos a ver desde un punto de vista general, de las diversas instituciones que intervienen y que vamos a analizar a partir del día martes, que es nuestra segunda clase y que es el momento en el que ya iniciamos de manera formal con el primer punto del programa. El día de hoy, entonces, vamos a hacer o vamos a dar un paseo, vamos a dar un tour, dicen por allí, con relación a el programa de Derecho Internacional Público 1, que es el curso que ustedes van a estudiar, que es el curso que ustedes van a analizar, del cual se van a informar, del cual van a aprender y que les permitirá en un momento determinado poder emitir una opinión crítica, una opinión formal basada y sustentada en argumentos sostenidos a través de el análisis que se hace del derecho internacional público. Esa es la idea, que ustedes amplíen también ese acervo cultural que como abogados en ejercicio, como abogados futuros, necesitarán también en el ejercicio de su actividad. Conocer el conocimiento cultural, el conocimiento
especializado de la materia. Y entonces, sin más, entramos al análisis de nuestro curso, de nuestro programa, que es Derecho Internacional Público 1. Tiene un código, el código de nuestra materia es el 244, que impartimos en el 9º semestre de nuestro pensum introductorio en la jornada vespertina en la sección H. ¿Quién lo imparte? Licenciado Luis Rodolfo Polanco Gil, que se pone el día de hoy a las órdenes de sus personas. Establece que en la presentación y la descripción que la asignatura de Derecho Internacional Público 1, de conformidad con el catálogo, dice acá, sin embargo, es de conformidad con el pensum mismo de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Universidad de San Carlos de Guatemala, en su contenido temático informa y analiza, agregaría yo, con el estudiante el conocimiento de las instituciones, de las normas, de los procedimientos y de manera especial, de manera fundamental y puntual, agregaría o agrego, de los principios. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar el derecho internacional público. ¿Qué es ese derecho internacional público? ¿De qué está conformado? ¿Qué es lo que contiene? Bueno, normas de carácter jurídico de naturaleza internacional. Y esas normas fundamentales de ese derecho internacional público están basadas en un derecho de carácter consuetudinario, pero también dentro de un derecho de carácter formal. Y esas dos corrientes o disciplinas de derecho internacional que sustentan este concepto de derecho internacional público también están fundamentadas, se encuentran sustentadas por diversos principios que deben de prevalecer en el derecho internacional público para su existencia misma, toda vez que sobre la base de los mismos está definida, podríamos decir, la coexistencia pacífica, la pervivencia, el derecho, el respeto a los derechos del uno al otro, el derecho a la igualdad de los estados, el derecho a poder interactuar en las distintas organizaciones de carácter internacional. Traigamos a cuenta aquí a la Organización de las Naciones Unidas, que surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pero que, sin embargo, y a pesar de que lo que buscaba era el establecimiento de la paz como una condición fundamental para que los estados pudieran desarrollarse y cooperar entre sí, porque ese es otro elemento de los organismos de carácter internacional que aglutinan en su seno a los diferentes estados, es la cooperación entre los mismos para el desarrollo y la supervivencia y la vivencia digna de el viviendo de los diferentes
habitantes que conforman los estados, de las diferentes poblaciones que conforman estos estados. Entonces, hablamos acá que también forma parte de este derecho internacional estos principios fundamentales que no deben de ser vulnerados. Ese es el deber ser. Sin embargo, el ser es que a diario se ven afectados, quebrantados, vulnerados, violentados. ¿Qué justifica nuestra materia? Dice que la asignatura del Derecho Internacional Público en la formación académica del estudiante de Derecho es sumamente importante y los conocimientos teóricos adquiridos son necesarios para ponerlos en práctica frente a las instituciones reguladas en el Derecho Internacional Público. Resumamos. Dijo mucho, pero resumamos. ¿Cuál es la justificación de la materia? Es la adquisición del conocimiento que va creciendo a través de la información y que se va nutriendo a través de los diversos datos que el estudiante va adquiriendo, que le va dando una robustez en su conocimiento de las diversas instituciones que conforman ese derecho internacional público. Y en la medida en que se va nutriendo y se va absorbiendo esa serie de datos, esa serie de informaciones que adquiere, ya sea como resultado de la práctica social internacional, como resultado de la misma práctica de los estados o de las mismas informaciones o de formaciones que le pueden venir de los distintos medios de información, de la mediática, ya sea nacional o internacional, que de una u otra forma le vaya aportando una serie de datos que tiene que, en la medida que va estudiando, en la medida que los va conociendo, tiene que ir digiriéndolos y a la par de eso, desechando todos aquellos que devienen de noticias falsas, en noticias que están alejadas de la propia realidad y que lo único que pretenden es formar o inocular una serie de datos en el individuo para formar opinión y en un momento determinado poder utilizar esa serie de datos que ha inoculado y manipular. Entonces, como estudiantes tenemos que, del derecho internacional, tenemos que saber absorber los datos, desechar aquellos que no se ajustan a la realidad, aprender a analizar la realidad, leer entre líneas y tener un conocimiento importante de lo que acontece en el exterior, afuera de nuestras propias fronteras, pero que también el Estado nuestro tiene una medida de actuación dentro de ese ámbito que está allá
que se está suscitando en el exterior de nuestro propio territorio, en el exterior de nuestra propia población. ¿Cuál es el objetivo general del derecho internacional público? El objetivo general es enseñar al estudiante el conocimiento teórico y práctico de esta disciplina jurídica y su campo de aplicación, que es la relación entre gobiernos de diferentes estados e instituciones que regula el derecho internacional público, los convenios suscritos, ratificados por los gobiernos de cada estado en particular. El objetivo es ese, lograr que el estudiante aprenda, lograr que el estudiante a través del análisis del curso, del análisis de las diversas teorías que se plantean en el mismo curso, vaya obteniendo un conocimiento importante en el desarrollo del mismo que le ayude a su cultura, a su acervo cultural y que trascienda a su propio conocimiento. Los métodos y estrategias es la enseñanza de la asignatura será utilizando el método deductivo-inductivo, analítico-sintético, y se utilizarán la exposición oral y el conocimiento de casos concretos para promover la participación activa del estudiante. Es decir, vamos a partir a través de procedimientos de hechos generales para inferir y luego analizar para llegar a una síntesis concreta. ¿A través de qué? A través de la vía oral, a través de la vía hablada, para ir adquiriendo los diferentes conocimientos. Acá con nosotros vamos a tener la participación fundamentalmente de maestro alumno, maestro que entrega la información, el conocimiento a ustedes, y ustedes que lo absorban, que lo analicen y que lo discutan frente también al docente mismo, a efecto de que vaya aclarando algunos planteamientos, toda vez que debemos de partir del hecho que el maestro no tiene en su haber la verdad absoluta, y que la verdad se va obteniendo a través del análisis mismo de la realidad. ¿Alguien levantó la mano? No sé si fue Luisa Fernanda Gutiérrez. O si no, les pregunto a todos, ¿hay alguna duda hasta dónde vamos? Tenemos dos formas. O lo hacemos por el chat o lo hacemos de manera oral, simplemente diciendo, hasta el momento estamos bien. ¿O no, licenciado? Todo claro, licenciado, gracias. Todo claro. Muchas gracias, muy agradecido. Todo claro, dice aquí Jeffrey. Gracias. La evaluación ya sabemos
¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a evaluar la misma? A través de un test en el cual se logra establecer hasta dónde, evaluar el conocimiento adquirido a lo largo del semestre, y son 2 evaluaciones. Un parcial de 30 puntos, que será el primero, y un segundo parcial de 40 puntos para llegar a un final en el cual se evalúen también el 30 puntos sobre la base de los últimos puntos analizados en la clase. ¿Qué es lo que contiene entonces? ¿Cuál es el contenido mismo de nuestro programa? Está basado en unidades. La primera, que se refiere, que está integrada por dos contenidos. El primero, que es Generalidades del Derecho Internacional Público 1. Y el segundo, que nos hace referencia al Estado como una unidad integral, como una unidad soberana, sobre la cual recae el ejercicio del derecho internacional público. Y entonces, como generalidades del derecho internacional público 1, tenemos en la numeral A que vamos a definir el concepto mismo de este derecho internacional público. Es decir, que vamos a ir desglosando cada uno de sus elementos para integrar de manera integral el contenido, el significado de este concepto de derecho internacional público 1, dentro de los cuales vamos a encontrar dentro de los diversos elementos que integran este concepto, que vamos a encontrar, por supuesto, en primer lugar, las normas, vamos a encontrar los principios, vamos a encontrar algunos aspectos teóricos que conforman este derecho internacional público. ¿Quiénes son los sujetos de ese derecho internacional público? ¿Quiénes son los que hacen posible el desarrollo, la superación y la existencia del derecho internacional público? Luego tendremos como parte del análisis las ciencias auxiliares. ¿Cuáles son aquellos constructos teóricos que auxilian el quehacer del derecho internacional público? Es decir, aquel conjunto de conocimientos, de ciencias que permiten el desarrollo de este derecho internacional. Llamemos, por ejemplo, acá en nuestro medio a nivel interno, cuáles serían las ciencias o aquellas disciplinas del derecho internacional público que
sirven para apoyar y desarrollar el derecho internacional público. Por ahí vendría, por algún lado, el derecho constitucional con relación a los órganos encargados de desarrollar la política internacional, en cuanto a los órganos encargados de ejecutar esa política internacional, en cuanto a aquellos órganos del Estado, organismos del Estado encargados de aprobar los diferentes tratados cuando ello amerite que sean abordados y que sean aprobados por ese organismo internacional. Y así encontramos las diversas ciencias, como la ciencia política, como la sociología misma, que sirven de base para el análisis el derecho internacional público. Encontramos aquí la geografía, que analizada en su conjunto con la ciencia política, pues vamos a encontrar lo que se denomina la geopolítica, que permitirá también establecer las diversas actuaciones de los estados como unidades soberanas que ejercen algún tipo de actividad, pero que la geopolítica también nos da elementos necesarios para ir viendo el porqué de la actuación de diversas actividades. La historia, tan importante, porque es a través de la misma que vamos a ir encontrando las explicaciones del por qué algunos grupos sociales actúan de la forma como lo hacen. Es decir, que encontramos como parte del análisis del derecho internacional público en la búsqueda de explicaciones del por qué los grupos actúan de una u otra manera a través de las diversas ciencias, a través de las diversas disciplinas que pueden ser jurídicas o de las ciencias no jurídicas que nos van a dar elementos importantes con respecto a el derecho internacional público. Posteriormente tenemos la existencia, o más bien el análisis de dos derechos que perviven entre sí y que algunos establecen que forman de derechos distintos y otros determinan que conforman una unidad. Y dentro de eso tenemos el derecho interno y luego el derecho externo, es decir, el derecho internacional. El derecho interno como el conjunto de normas que rigen, que conforman el ordenamiento jurídico de un Estado, y luego el derecho externo como derecho internacional, cuyas normas dimanan de diferentes organismos o de diferentes organizaciones jurídicas o de la intervención de los estados adoptando convenciones, acuerdos, tratados a través de las declaraciones
que hagan a través de las reuniones internacionales que así, en las cuales van acudiendo y que tienen alguna repercusión a lo interno de los estados, toda vez que reconocen esas declaraciones como vinculantes y como parte del derecho interno. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a analizar y profundizar sobre esta discusión que en efecto existe con respecto a un derecho interno, nuestro orden de derecho, y luego con respecto a las normas que se van creando a nivel internacional, a nivel de los organismos internacionales, supranacionales, que pueden ser continentales, que pueden ser organismos regionales, como el caso de la OEA, que vemos que es un organismo que a nivel regional crea una serie de instituciones encaminadas a la búsqueda de el desarrollo de los estados, pero que en la actualidad, y más bien casi desde sus mismos orígenes, ha actuado en contra de los mismos estados, con lo cual ha dado lugar al aparecimiento de un organismo paralelo que está en la actualidad en un proceso de formación, pudiéramos decir, como lo es la comunidad de estados latinoamericanos, en los cuales no intervienen los Estados Unidos ni el Canadá. Entonces, únicamente están los estados que forman parte desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y que toman en cuenta también a los países caribeños para llevar a cabo todo un proceso de integración que coadyuve al desarrollo de esos estados. Todo eso lo vamos a analizar. Y por último, tenemos como parte de estas generalidades lo que son las fuentes del derecho internacional público, es decir, todos aquellos puntos, todas aquellas instituciones, todos aquellos acuerdos en donde se produce o de donde emana este derecho internacional público. Y como resultado de ello, encontramos que en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia están definidas las fuentes a las cuales debe de acudir el jurisconsulto en el momento mismo en que se le planteen una serie de dudas con respecto al caso concreto que haya sido sometido a su conocimiento. Dentro de eso, entonces, vamos a tener como fuentes importantes los tratados, la costumbre internacional, vamos a tener los principios generales del derecho, y les voy a pedir un instante toda vez que tengo que contestar una llamada. Ahorita volvemos. Hola. No. Te comunico con tu madre. Yo ya termino. Yo la hija. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Sí, porque cuando hoy me limpió la terraza y me arregló el jardín, entonces me acaba de mandar mensajes, como yo le dije que le iba a ir a pagar el lunes temprano, mandó mensajes. Mis disculpas, pero tenía llamada del viejo continente, entonces teníamos que atenderla. Entonces les decía en dónde nos habíamos quedado con las fuentes del derecho internacional. Sí, licenciado, ahí nos quedamos. Ahí, muy bien. Entonces, hablábamos como las fuentes de derecho internacional, los tratados, la costumbre internacional. En los tratados, las convenciones, los acuerdos, también las la costumbre internacional que le da un sustento bastante sólido e importante al derecho internacional público desde su aparición hasta que llega a la codificación del mismo con el derecho de los tratados de los estados. También tenemos como fuentes del derecho internacional los principios generales del derecho, que son muy importantes, la jurisprudencia, muy importante dentro del derecho internacional y que toman muy en cuenta las diversas cortes, ya sea la CIC como la Corte Permanente de Justicia o los tribunales de arbitraje que se conformen para darle solución a diversos problemas que se suscitan con respecto a los estados. También tenemos como fuentes de derecho internacional, porque así lo permite la norma, que los estados se sometan a la equidad como una forma de resolver los conflictos internacionales, circunstancia que según los diversos tratadistas no se ha llevado a cabo o no se ha planteado ninguna situación para resolver sobre la base de esos elementos. Luego tenemos como parte de esto el Estado, el análisis del Estado. Ya ustedes en el curso de Derecho, de Introducción al Derecho y en el curso de Constitucional, me imagino, y Derecho Administrativo, han tenido conocimiento o se les ha proporcionado la información suficiente con respecto al Estado mismo, a qué es el Estado y cuáles son los elementos que conforman el Estado. Entonces ahí hablamos como elementos importantes el territorio, hablamos de la legislación, hablamos de la población y de la jurisdicción y esa facultad que tiene el Estado mismo de poder dictar las normas dentro del ámbito de su territorio, entendido como parte de su territorio también aquel en el que actúan y realizan sus actividades diplomáticas o donde se encuentran ejerciendo sus misiones diplomáticas, es decir, la residencia misma, en donde están las embajadas, los consulados, pero también, además de eso, extendiendo ese territorio a las naves, aeronaves, que pertenecen al Estado, en los cuales la soberanía
del mismo es inviolable. Luego tenemos al Estado, el análisis del mismo, y entramos a ver al Estado como parte de una unidad, ya he repetido mucho el término, una unidad soberana, es decir, el ente que ejerce la soberanía y al cual se le da reconocimiento a nivel internacional en las diversas organizaciones internacionales y en las cuales tiene el derecho a la igualdad y tiene el derecho inclusive al ejercicio del voto sin presión alguna. Entonces tenemos la existencia de ese ente que no se ve, que no se toca, pero que tiene capacidad de actuación, tiene reconocimiento de personalidad jurídica dentro de ese mismo ente internacional en el cual participa en igualdad de condiciones y en el cual también sus diversos órganos ejercen, tienen inmunidad y pueden, y una serie de privilegios que les permite actuar sin vulneración de sus propios derechos. Tenemos el análisis también dentro de esta parte de los organismos internacionales, que son todos aquellos organismos creados por los entes, por los órganos internacionales que tienen el reconocimiento de estos mismos organismos internacionales y capacidad jurídica y reconocimiento de personalidad jurídica propia a través de la cual les permite entonces actuar, interactuar con otros organismos de carácter similar, internacionales, y desarrollar toda la actividad misma de estos organismos internacionales. Llamamos entonces en este caso la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es decir, toda esa serie de organismos de carácter internacional que van actuando, que van creando también una serie de normas que son importantes, van realizando, que se sustentan también en el análisis, en el estudio, y que van generando también una serie de estadísticas como una ciencia auxiliar, y que van arrojando una serie de datos que permiten determinar el desarrollo o el estatus. Tenemos también el análisis del individuo, y ese fundamentalmente lo vemos enmarcado, no dentro del ámbito propio, podríamos decir como un ente generador de normas jurídicas de carácter internacional, pero sí como un sujeto importante dentro del marco del derecho internacional y de manera explícita dentro de lo que es la disciplina de los derechos humanos, en los cuales también inclusive le genera una serie de responsabilidades frente a con sus acciones, una serie de actividades
que emanan de sus actuaciones y que afectan o que inciden a la comunidad internacional, y que como resultado de ello podemos ver ya sujetos que son juzgados por diferentes tribunales de orden internacional que los han condenado por esa serie de acciones, de actos que han cometido dentro de, como autoridades, como partes responsables, y que han incurrido en acciones de lesa humanidad. Llámese los tribunales de Nuremberg, donde juzgaron a una serie de elementos del partido nazi que participaron de alguna u otra forma en la eliminación no solo de judíos, sino que de la aplicación de esa política de exterminio en contra de la humanidad misma, donde encontramos gitanos, donde encontramos judíos, donde encontramos rusos, bueno, toda una serie de razas que no eran del agrado mismo de las autoridades nazis de esa época. También encontramos los tribunales del Lejano Oriente, que juzgan a toda una serie de personajes también que actuaron en detrimento de la humanidad. Hay una corte de carácter internacional penal que juzga todos aquellos crímenes que van en contra de la humanidad, que juzga a todos aquellos que forman parte del crimen organizado, de la delincuencia internacional, y que son objeto de análisis como parte de este derecho internacional en el apartado del análisis del individuo y de los derechos humanos como parte ya del derecho internacional público. Analizamos también otros entes y otras comunidades de carácter internacional, como pudiera ser la Unión Europea, la Unión Africana también, y así otra serie de grupos que se han integrado en sí para la búsqueda inclusive de desarrollo económico, de intercambio económico, comercial, financiero, como son grupos que se van fortaleciendo en la actualidad para hacer frente a otro elemento que se produjo a partir de los años 90, como es el unilateralismo, en donde es solo un Estado el que plantea las políticas a desarrollar y que se convierte en un policía del mundo. Y que con estos grupos a nivel que se conforman a nivel interestatal, ya sea en materia económica, ya sea en materia comercial, financiera, encontramos ya también el planteamiento político de un bilateralismo o multilateralismo, en el cual ya lo que se pretende es el establecimiento
de diversos grupos de poder que en algún momento hagan frente a este tipo de acciones unilaterales de carácter internacional que puedan afectar el quehacer de la misma sociedad internacional. Tenemos también el análisis de principios importantes, como es el principio el análisis de la intervención y su contraparte, que es el principio de la no intervención, de la no injerencia, un principio fundamental contenido en la Carta de Naciones Unidas y reflejado en las otras cartas de los diversos estados que en algún momento se han integrado en diversos grupos y que recalcan la existencia de este principio de no intervención y que también plasman en tratados de carácter internacional, fundamentalmente en el Tratado de Uruguay de 1933, en donde se establecen los derechos, el reconocimiento y los derechos de los estados y el derecho al principio de no intervención. Tenemos y seguimos hablando del territorio y estableciendo que el territorio se compone no solo de la superficie de tierra, sino que también del ámbito espacial dentro de que se encuentra en la superficialidad del mismo y también a la par de ello de la existencia de un mar territorial en el cual el Estado puede desarrollar toda una serie de explotación de los recursos que en el mismo existan y del cual reivindicar soberanía y propiedad del mismo. Todos estos elementos están lo relacionado al mar en un tratado de carácter internacional. Se dice que es uno de los mejores tratados que se han producido a nivel del derecho internacional, como es la CONVEMAR, que vamos a analizar en su momento, y también todas aquellas normas que existen con relación a el espacio aéreo y el espacio extraterritorial, en donde ya los estados no ejercen ningún tipo de soberanía. Vamos a analizar también por ahí cómo se conformó a nivel histórico, dentro de ese proceso histórico, cómo se conformó después de la desintegración de la Federación Centroamericana, cómo se conformaron los diversos estados que conforman Centroamérica, pero fundamentalmente nosotros vamos a analizar cuáles son los límites territoriales y cómo se establecieron a nivel histórico para determinar el territorio guatemalteco, es decir, qué negociaciones llevó a cabo con México para establecer el territorio, el límite territorial con esa nación, con ese estado, cómo se llevó a cabo con Honduras, con El Salvador y el diferendo insular territorial que tenemos con el estado de Belice. Luego vamos a hablar de las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, la ODECA, el SICA, como importantes, la teoría de la responsabilidad de los estados y por último, en
vamos a hacer un análisis bastante detenido con respecto al derecho humanitario, que no forma parte del derecho, no es derecho internacional público, sino que es una disciplina especializada que en materia de la guerra, que se refiere al asilo, al refugio, a los desplazados, al derecho humanitario en sí, a la neutralidad activa, la ONU, el medio ambiente y la teoría general del derecho internacional público económico. Es decir, que en la última unidad vamos a entrar a analizar este derecho humanitario, cuándo nace, cómo se desarrolla, cuáles son los tratados, los acuerdos que le dan origen al mismo. Terminamos entonces con esto. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la despejamos. Si no, nos vemos el martes. Una consulta, licenciado, aparte de la bibliografía que tenemos aquí para el curso, ¿algún otro documento que usted recomiende leer? Bueno, está la bibliografía por acá. Tenemos, bueno, hay una serie de ensayos que han salido con respecto a determinadas instituciones específicas, especializadas del derecho internacional público, pero de manera fundamental le encontramos acá la bibliografía. Estar pendiente, lo que tendríamos que estar pendiente es de cómo a nivel mediático, como a nivel de prensa escrita, de prensa hablada, se van surgiendo los diversos problemas a nivel de los estados, a nivel internacional. Es decir, encontramos también en las redes sociales diversos análisis de analistas del derecho internacional. Por ahí hay una página de un internacionalista, de un doctor mexicano que es muy bueno, que hace un análisis bastante crítico de las relaciones de carácter internacional. Es tu profesor de Derecho de Relaciones Internacionales, que hace mención de una serie de problemas a nivel internacional, que no lo encontramos dentro de la prensa actual, sino que hay que ir a todos esos. De todas maneras, yo también les hago un resumen de las diferentes instituciones del derecho internacional que vamos analizando, y que cercano a los exámenes, pues yo por ahí se lo subo a la plataforma de Classroom, para que ustedes también se sirvan de analizar esos resúmenes que subimos a la página. Gracias, licenciado. Libro fundamental, libro base en nuestra clase, el del doctor Larios Ochaita, Derecho Internacional Público. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Larios Ochay dijo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Buenas Sí, tardes. Carlos Larios Ochaita. Muy bien, entonces nos vemos el día martes a la misma hora, 14:15, y ya entramos de lleno a analizar el primer punto del programa en su primera unidad.
Que tengan muy buena tarde, muy feliz fin de semana y nos vemos la próxima, si Dios así lo quiere. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, adiós.